que siempre con su buena predisposición nos ayuda en todos los eventos de la Fundación del Tercer Milenio. Sin más, vamos entonces a dar comienzo a este nuevo año de este workshop que esperemos que se mantenga a lo largo de los años. Emilio, muchísimas gracias. Gracias a todos, buenas tardes. Un placer estar de vuelta con todos ustedes. Quiero recordar que este workshop es consecuencia de que no pudimos hacer lo que llamamos el preceptorship el año pasado, donde siempre vienen 10, 11 o 12 médicos de Argentina, pasan una semana acá en Cleveland. Y bueno, tuvimos que pasarlo virtual, así que en el futuro esperemos poder hacer los dos ahora, a partir de ahora. Y gracias a todos de vuelta, y a Ador en especial también. A ver, que voy a compartir mi pantalla. La charla principal de hoy la va a dar Liliana, no es la mía es más o menos como introducción de cómo el sistema, qué es el UNOS y cómo se distribuyen órganos y cómo se hacen las políticas en UNOS. Denme un segundo. Compartir. ¿Ven la pantalla mía? ¿Sí? Ahora perfecto. Sí. Espera que quiero darle el, ¿cómo se dice? El view entero. Espera. Se me mezcla esto, espera. Ahí está. Alguien tiene el perro ahí ladrando. Ok. Vamos a hablar de cómo se desarrollan las políticas de UNOS en Estados Unidos, pero más que nada les quiero contar la historia de UNOS como introducción después a la charla de Liliana. A ver, espera. Vamos a hablar qué es la NOTA, que es la ley de trasplante en Estados Unidos, qué es el UNOS y el OPTN, cómo se desarrollan las políticas de UNOS. Y un ejemplo es cómo cambiaron, por ejemplo, constantemente se va revisando la práctica de trasplante y se van cambiando las políticas de ¿cómo le dicen? Las policy, sería sí, las políticas las normas, los criterios. Las normativas. ¿Qué es el UNOS? Todo empieza con el National Organ Transplant Act, que en 1984 se pasa la ley que permite trasplante de una forma formalizada en Estados Unidos. Y lo que la ley dice son tres cosas. Lo primero es que dice que el gobierno lo que va a hacer es va a delegar este rol a una organización que tiene que ser, que no tiene que tener fines de lucro, pero no tiene que ser del Estado, sino es privada, y tiene que crear un organismo que pueda regular trasplante. Y ese organismo se llama Organ Procurement and Transplantation Network. Este organismo es el que va eventualmente organizar el trasplante. Ya dije que requiere, en Estados Unidos nada es todo público, sino es que hay siempre un componente privado. La parte privada es ad honorem, ¿no? Es una organización no gubernamental, pero eso no, digamos, lo que tiene que hacer la parte privada es como tiene que generar recursos, ya sea pidiendo donaciones, etcétera, pero no son recursos directamente del Estado. Entonces requiere una parte privada, que sería el UNOS, no tiene que tener fines de lucro, y va a estar siempre bajo contrato federal. El UNOS es la parte administrativa del OPTN. También dice que se tienen que crear también privados sin fines de lucro, lo que llaman Organ Procurement Organization, que hay 52 en Estados Unidos, que van a ser los encargados de identificar donantes y procurar órganos. Y lo que está prohibido de toda manera es el comercio de órganos, es decir, todo tiene que hacerse de una forma donde no haya intercambio monetario o intercambio de algún valor. Los antecedentes a estos vienen de otra ley, la primera ley de 1968, que es la que dice que
se llama Uniform Anatomical Gift Act, que es la que el individuo tiene el derecho de donar, de recibir y de usar un... Gift no tiene con la connotación de regalo, gift tiene la connotación de dar algo, de un donante cadavérico. Por ejemplo, el caso más común es un paciente que fallece que quiere donar su cuerpo para que lo estudien en anatomía o para que estudien algo en las universidades, que es lo que nosotros también hacemos en la universidad, ¿no? Cuando estudiamos anatomía. Y después se necesita la autorización de la persona antes de fallecer. Y después en 1981 se publica, se hace la ley que reconoce lo que es la muerte cerebral. Esos fueron los antecedentes de NOTA. Tenemos el gobierno, después está el departamento de Health and Human Services, que sería el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene un comité que no son médicos, también hay médicos, que recomienda al Ministerio de Salud sobre trasplante en general. Después tenemos la parte administrativa, la parte de PAMI, etc. Abajo de esto está otro borough que no tiene nada que ver, y después la división de trasplante. La división de trasplante tiene la sección de OPTN y UNOS, tiene la parte, estas siglas significan, está separado la parte de donantes de órganos sólidos con la parte de células y tejidos y médula ósea. Y esto sería el SRTR, que es lo que es el registro donde se lleva toda la información. El UNOS, uno siempre escucha UNOS. ¿Qué es el UNOS? Bueno, ya lo dije, es una organización que no tiene fines de lucro, que tiene objetivos científicos y educacionales. Se educa a la población, educa a la familia, a los donantes, a la población en general, es la que, por ejemplo, hace propagandas para que la gente done en los colegios, etc. Como dije, se creó apenas se pasó la ley, en 1984. El edificio está en Richmond, Virginia, que queda cerca de Washington. El año pasado generó, hace 2 años, 57 millones de dólares, de las cuales tuvieron 52 millones de dólares expensas, y el resto lo dedican a educación, etc., porque nadie se puede llevar plata, no tiene dueño. Es privado, pero es una organización no gubernamental. Tiene 400 empleados y 500 voluntarios, más o menos. ¿Qué hace el UNOS? Aprueba o revé los centros de trasplantes nuevos, son los que nos mantienen en hack, digamos, en check. Los tienen siempre controlando que estemos viendo haciendo las cosas. Se encarga de toda la parte de computación para distribuir órganos. Por ejemplo, acá un hospital no puede decidir a quién darle el órgano, tiene que ir a uno si uno decide. Son los que se encargan de manejar las listas de espera, son los que crean las políticas, las normativas de donación de órganos, son los que se encargan de machear el donante con el receptor, hacen auditorías en los centros de trasplantes y mantienen todo lo que es data. El OPTN1 son los que dicen este centro puede abrir, este centro no puede abrir. No pueden cerrar centros, pero pueden determinar que el centro está compliant con todas las normativas. Son los que crean las normativas. Son los que coordinan todo, son los que crean las políticas de trasplantes, son los que proponen cambios en la política de trasplantes. Después tiene un board, que es el que vota. El board está compuesto por gente común, que no tiene nada que ver con trasplantes, con pacientes, con familiares de donantes, con médicos, etc. Y después se encarga de monitorear todo el impacto de cada normativa que implementa. Es decir, tiene un proceso de normativa que voy a explicar ahora, se crea la normativa y después lo más importante es que ellos tienen que seguir, como la FDA, cuando se prueba una medicación, siguen por años monitoreando que la intención de la normativa tenga su efecto, si no tienen que parar. ¿Qué es lo que no hace OPTN o UNOS? No es una agencia del Estado, como ya dije, es una organización no gubernamental, no regula, es decir, no te pueden cerrar un programa. No tiene poder sobre otras instituciones, otras áreas del sistema de salud, no puede observar a los médicos, es decir, observar en el sentido de
decir, doctor Poggio no puede hacer trasplante, no tienen ese derecho. Y tampoco tienen la capacidad de limitar el número de centros de trasplantes. Si un centro de trasplante quiere abrir, lo único que tienen que hacer ellos es asegurarse que tengan todo en línea, pero no lo pueden cerrar. Entonces se cierra de otra manera ese trasplante. ¿Cómo se hace una normativa? Alguien lleva una pregunta o hay un issue. Un issue es un paciente, una familia, un hospital, la sociedad de trasplante, la sociedad de cirujanos, dicen, esto no anda, tenemos que cambiarlo. Lo que se hace, se lleva a la comunidad de trasplante de Estados Unidos y a la misma vez se lo presenta en público para que la gente comente. Si la gente pública, los pacientes y la comunidad de trasplante están de acuerdo, se prosigue a la generación de una normativa para cambiar una normativa que ya está en lugar o crear una nueva. Pasa por muchos comités. Los comités en general pasa el comité de ética, todos los comités que tiene unos tienen que ver la normativa porque a lo mejor uno puede cambiar la forma de distribuir órganos, pero no es ético, o uno no se da cuenta, pero hay muchos detalles. Después está el comité legal, hay de todo tipo de comités. Yo participé en un par de esos, por un par de años. Y después eventualmente vuelve para más comentarios, eventualmente va al board de directors y ahí se aprueba y se hace policy. El proceso en general dura, como todo en Estados Unidos, dura más que el término de los chairs y de la gente que compone los comités. Trasciende a un comité en general para que no venga uno y cambie todo. Entonces lleva años. El caso llevó como 10 años, como 3 directores de comité antes de que cambiara. Por ejemplo, ustedes se acuerdan que hace más o menos 8 años cambiamos el sistema de distribución de órganos, no distribución, de selección de macheo de órganos, que fue el CAS, Kidney Allocation System. Y lo que se vio que anda muy bien, pero eventualmente había una disparidad en el tiempo de espera de un paciente que vive en Nueva York con un paciente que vive en Kansas. Entonces se volvió a cambiar este año. ¿Cuáles son los principios de distribución que uno determina? Primero dice, bueno, como todos sabemos que los órganos son un recurso necesario que no sobra, tiene que siempre la forma, no importa cómo distribuyamos los órganos, siempre tenemos que respetar la equidad, la justicia y la utilidad. Tiene que ser igual para todos los pacientes y todo tiene que estar basado, tiene que estar en regla y hacerse de una forma es que nunca se pierda la credibilidad del público y la transparencia del sistema. Tradicionalmente, había un órgano en Cleveland, el órgano es recuperado por el OPO, o procurado, se distribuye primero localmente, no necesariamente en el hospital donde está el donante, es decir, lo sacamos en reunión de acá de Cleveland Clinic, va al OPO y de ahí se hace público de si puede volver para acá o no. Después regional, después nacional. ¿Qué pasa? Este es el otro modelo, que creo que no sé si en Argentina es así, pero en España, en otros países es así. Esto es en Estados Unidos. Tenés el OPO, que está completamente independiente del hospital y del centro de trasplante. El OPO contrata al centro de trasplante para que haga la procuración de órganos, el órgano va al OPO y el OPO lo distribuye a otros hospitales de Estados Unidos, sean locales, regionales, o puede volver para el tuyo, como dije. En otras partes del mundo este sistema es común, como en España, donde el hospital donde esté el donante, tenés el equipo de procuración, y en ese momento, si hay un paciente, ahí se puede mantener el órgano dentro del sistema hospitalario. El problema de este sistema es que en realidad se crea un conflicto de interés, ¿no? Y hay beneficio a lo mejor del paciente, hay beneficio, hay pros y contras de los dos. Pero esto no se hace en Estados Unidos porque a lo mejor Cleveland Clinic trasplantaría a todo el mundo. Entonces, ¿qué hace?
tenés un hospital que tiene un tamaño inmenso y después el otro que tiene un tamaño muy chiquitito. Creas más disparidad en Estados Unidos si tuviese este tipo de approach. Igual la disparidad se crea de otra manera, que ahora te voy a mostrar. ¿Cuál es el problema? Es que nosotros tenemos, los límites son locales, regionales, y son inconsistentes, es decir, Cleveland no es lo mismo que Nueva York, que San Francisco o que Kansas City. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vivo en Cleveland, tengo una chance diferente de recibir un órgano que si viviese en Nueva York, o en Kansas, o en un pueblo del medio de Wisconsin. Entonces tenemos un sistema que se hace, menos igualitario, y el principio de justicia no se respeta. Después también tenemos centros que toman más riesgos que otros. Entonces, para un paciente que vive a lo mejor al lado de un centro de trasplante que es muy agresivo, se puede beneficiar o no, comparado a un paciente que vive al lado de un centro de trasplante, como le dicen acá, boutique, que solamente eligen pacientes que saben que le va a ir bien, donantes que son buenos, etc. Entonces, a lo mejor un paciente que quiere tomar más riesgos no tiene la oportunidad. También los programas tenemos distinta tolerancia al riesgo, es decir, podemos ser más agresivos o menos agresivos. Como les dije, nosotros acá en Cleveland Clinic llevamos casi 50 receptores de donantes cadavéricos con COVID, que mueren por COVID. Publicamos los primeros 10 en HAT hace un mes. Ya estamos escribiendo los otros 50. Pero son pacientes jóvenes que mueren con COVID, el riesgo de transmisión baja en nuestra opinión. Y yo a lo mejor, si no viviese cerca de Cleveland Clinic, no tendría acceso a esos riñones. Lo mismo con hepatitis C. Y después también tenemos una variabilidad significante en la agresividad que tiene el centro de procuración. Hay centros de procuración que son menos agresivos o que tienen menos capacidad de acercarse a todos los potenciales donantes de la región. Entonces se crean disparidades de una manera o de la otra. ¿Qué cambiamos ahora desde febrero de este año? Y todo esto por medio de conversaciones y vas y venís como dije antes, que se va creando la política de trasplante. Se mantuvo el CAS como era antes, es decir, no cambia la forma de elegir, de decidir la calidad del riñón o el riesgo del receptor, pero había una gran variabilidad en trasplantes y en tiempos de espera en Estados Unidos. Si yo vivo en San Francisco, tengo que esperar 8 años, si vivo en Alaska, tengo que esperar 1, si vivo en Nueva York, tengo que esperar 10, pero si vivo en Kansas, me trasplanto en 1 año. Entonces había inequidad, porque vos no le estás dando a toda la población de tu país la misma oportunidad de trasplantarse. Debe pasar lo mismo en Argentina. Si vivís en Patagonia, no debemos tener la misma chance que si vivís en Capital Federal, me imagino. Pero eso es lo que hay que minimizar, ¿no? Lo otro que no es justo el sistema, porque no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Yo no por ser del estado de Wyoming, donde hay búfalo y no hay gente, no tengo oportunidad de trasplantarme y me tengo que venir a Chicago. Eso no es justo, porque el que vive en Chicago se puede quedar en Chicago. Y después, la utilidad. A lo mejor hay un órgano en un estado que no tiene receptor y hay que descartarlo cuando había una persona esperando. Entonces hay que cambiar esto. Y lo que se hizo... y el tema que esto pasó porque cuando se creó UNOS, todos los distritos, todos los OPOs se crearon basado en la densidad poblacional de Estados Unidos, en 1988. ¿Qué pasó? Desde 1988 hasta ahora se mudó la gente para todos lados y la proporción de donantes y receptores cambió de una forma tal que ahora quedó todo desbalanceado. Entonces lo que se hizo fue cambiar los bordes, digamos, el boundaries, ya no se distribuye más por OPO, es decir, yo estoy en el OPO de Cleveland, me agarro todos los riñones primero y si no lo quiero después pasa a Columbus, al próximo OPO. Ahora no, ahora vas a ver lo que hemos hecho. También le damos más puntos a la gente
a los pacientes que están cerca del donante para minimizar el viaje del riñón. Y le estamos dando ahora mucha más prioridad a los chicos y a los que han donado alguna vez y ahora necesitan un trasplante. Entonces, ¿qué se hace ahora? Hay un riñón, no importa en qué parte de Estados Unidos, y se va determinando quién es candidato, no solamente por opio ahora, sino en un círculo alrededor de donde está el donante de 250 millas náuticas, que son como 500 kilómetros. Y después, si no hay donantes o receptores que quieran ese riñón, se pasa a un círculo más grande. Y así sucesivamente. Entonces, ahora yo tengo un riñón en Cleveland y la gente de Chicago lo alcanza. Yo también alcanzo desde Chicago. Pero antes, si había un riñón en Cleveland, se quedaba en Cleveland. Ahora, si hay un riñón en Cleveland y hay alguien en Chicago, se me va el riñón para allá. Esto eran todos los OPO, ya termino. En Estados Unidos hay 52, y lo que ustedes pueden ver es que cuando se creó esto era por densidad poblacional, y no hay uno por estado. Iowa tiene uno, Nebraska tiene uno, pero si uno ve Ohio, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros trasplantamos mucho. Nosotros vamos a hacer 300 trasplantes este año. Y a lo mejor es porque tenemos muchos Organ Procurement Organizations en un lugar. Lo mismo pasa en Nueva York, toda esta zona. Y hay lugares, por ejemplo el norte acá, que tiene 1 para 3 estados. O acá, el de Minnesota, tiene 1 para 3 estados. Entonces, ¿qué pasa? Creaban como silos, y los órganos quedaban en esos lugares. Ahora, por ejemplo, acá hay un riñón en Kansas, antes se quedaba en la parte violeta. Y acá no llegaba. Y a lo mejor acá había un paciente que lo necesitaba y acá también, pero a lo mejor este esperaba un mes, este esperaba 5 años. Entonces ahora el riñón está acá, y ya ahora alcanza a todo el mundo, es decir, alcanza todo el círculo. ¿Qué hace el nuevo sistema? Permite más accesibilidad a los órganos que están disponibles. Nosotros en Cleveland Clinic nos vamos a sentir, vamos a sufrir el impacto de ya lo estamos sufriendo. Esta es la transplantation rate. Pretendan que este es el que mejor, el centro del OPO en Nevada, que más, si vos vivías en Nevada, tenías mucha más oportunidad de trasplantarte que si vivías en California. Entonces, que este sistema, esto es Cleveland Clinic, 0.8 estábamos, y esto es Cleveland Clinic Florida, 0.4. Entonces ahora con el nuevo sistema vamos a perder capacidad de trasplante, vamos a bajar a 0.65, y Cleveland Clinic Florida va a subir a 0.7, y la idea es que eventualmente esta curva que es así ahora se haga chata. Este es el concepto. Pero bueno, así evoluciona cada 6, 7, 8 años. Si algo queda desfasado, se crea una política nueva y se trata de superar. Con esto termino. Repito, Organ Transplantation está contemplado por ley, como en Argentina y en todo el mundo, o en la mayoría del mundo. Lo maneja una entidad que no gubernamental, es privada, pero sin fines de lucro, que se llama UNOS y OPTN. Son la encargada de hacer todas las políticas de trasplante, y hay una mejoría constante de las políticas con el objetivo de trasplantar más y de asegurar, tiene 2 objetivos. Uno es fomentar el trasplante y el otro es asegurar la seguridad de... ¿seguridad no? Sí, que sea seguro el trasplante, que no lastimamos a nadie. Con esto termino y sirve de introducción para la próxima charla, que es la que más aplica para lo que ustedes hacen.